En este marco, bueno, dimos apertura a una red de voluntarios y, bueno, hemos Ujú. generado estas charlas para, abiertas, para acercar a la comunidad y, bueno, todas las charlas están dadas por voluntarios de la red. En esta oportunidad la tenemos a Gabriela, que bueno, ahora le voy a dar el mando para que ella empiece a contarnos un poquito de lo que nos va a hablar. Y bueno, la idea es hacer una presentación y que ustedes pueden participar a través del chat, que yo las voy a ir leyendo. Buenas tardes, Eleonora, a todas, y bueno, perdón el ruido de fondo. Gaby, te lo dejo a vos para que vos puedas empezar Ok, ¿me a contar. escuchan? Estás grabando, ¿sí? Que yo Sí, ya sí, vi que sí. estoy grabando, se Perfecto. ve. Ok. Bueno, bueno, gracias por los que están presentes y gracias a Eva también y al colegio que me convocó. Y bueno, yo me presento. Bueno, es la primera vez que doy una charla en Zoom, aunque vengo trabajando hace bastante así. Y bueno, mi nombre es Gaby Rodríguez y soy coach. Hace unos años, poquito ya, porque en realidad yo trabajé muchos años como arquitecta, y bueno, acá estoy como emprendiendo un camino, en realidad hace ya un par de años como coach, y bueno, justo en este momento, así que bárbaro. La verdad que para mí fue en un momento un salto muy impresionante y un salto al vacío, pero que ahora me está haciendo muy útil. Así que bueno, de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que vengo a hablar, es del liderazgo. ¿Qué es ser líder hoy? Digamos, antes de la pandemia se venía hablando de liderazgo, del cambio de paradigma en los liderazgos, y que los liderazgos deberían ser distintos, pero era charla, 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 hasta que un día llegó esto que tenemos acá. Entonces, como soy coach, les voy a explicar un poquito, voy a hacer una pequeña introducción y les voy a contar de qué se trata el coaching ontológico, porque bueno, hay un montón de coaches ahora en el mercado, muchos coaches por todos lados, coaches ontológicos, y uno se pregunta qué corcho será ser un coach ontológico. Bueno, la ontología en realidad lo que hace es interpreta lo que significa ser un ser humano, una persona, digamos. O sea, somos todos seres, los animales, pero el ser humano se diferencia de los demás seres justamente por eso, ser humano. ¿Y qué es lo que diferencia a los seres humanos de los demás seres? Es el lenguaje. O sea, la característica o la cualidad del ser humano es porque esa persona, perdón, porque ese ser maneja un lenguaje. Y, digamos, introduce también al ser humano en el dominio de la acción. Si un ser humano se expresa con lenguaje y se expresa en la acción, quiere decir que el ser no es algo inamovible. Parece difícil, pero no es tan difícil, porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo soy así y no voy a cambiar, es una creencia que tenemos desde hace mucho tiempo, no sé cuántos años atrás, y en realidad lo que viene a plantear la ontología del lenguaje es que, como el ser se hace en el lenguaje y el lenguaje es acción, el ser no es inamovible y lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar para convertirme en otro ser, quizá el ser que quiero ser. Entonces, acá aparece una cosa que es súper importante y que es la elección. Nosotros podemos elegir quiénes estamos siendo en el mundo, lo cual también es muy interesante, sobre todo para este momento, donde cambia todo, o por lo menos a mí me ha cambiado bastante, y por lo que escucho, creo que también. Algunos tienen trabajo, otros lo están perdiendo, no sé, no pueden ver a la familia, a los amigos, no pueden salir a hacer las actividades que tenían antes. Algunos estarán mejor, otros estarán peor, pero lo cierto es que el contexto cambió, y cambió muy drásticamente. Ser o estar siendo, esa es la cuestión. Y con esto quizá les pueda demostrar cuál es la diferencia entre el ser inamovible y el ser que puede cambiar. Si yo digo, por ejemplo, me pasaba a mí mucho cuando era chica, mamá me decía, sos una vaga,
Claro, y yo era una vaga, y era la vaga de la familia. Pero en realidad, como la ontología del lenguaje maneja, o sea, introduce este concepto de que el lenguaje es acción, en realidad yo podría decir, Gaby, estás siendo una vaga, estoy siendo en este momento una vaga, o sea, es que no es que soy y que es inamovible, sino estoy siendo. Mañana puedo ser otra cosa. Entonces, ese pensamiento y esa manera de ver las cosas me permite a mí pensar que yo estoy siendo hoy de una manera y mañana puedo ser de otra, si quiero. Siempre tengo la elección. Lo que interpretamos, o sea, el mundo es interpretado por nosotros y lo interpretamos de distintos dominios. Uno es el dominio de la emoción, cómo recibimos los estímulos que nos vienen de afuera y cómo reaccionamos. El otro es la biología, o sea, quién soy. ¿Qué cuerpo tengo? 2 manos, 2 pies, o sea, puedo hacer un montón de cosas y hay un montón de cosas que no puedo hacer y eso no se puede cambiar. Y el lenguaje. Con el lenguaje construimos nuestras relaciones, vamos tendiendo redes. Nos relacionamos con otros, les damos nombre a las cosas que nos están pasando. De estos 3 dominios, el único dominio que no podemos modificar es el dominio de la biología. A la emoción la podemos observar y elegir qué es lo que queremos tomar de ahí, y con el lenguaje podemos construir otra manera de relacionarnos en el mundo. Ya voy a pasar a una parte que por ahí no es tan teórica, pero me parece interesante porque sobre todo basar todo, digamos, esto sobre un concepto de que cada persona, por cómo es, y por su historia, por su biología, y por todo lo que aprendió, mira el mundo de manera diferente. Eso me imagino que muchos lo habrán notado. Nuestra mirada del mundo va a depender de nuestra biología y de nuestra historia, y ahí quiero contar un cuento muy gracioso, que yo me acuerdo que cuando era chica, yo tengo un hermano que es muy alto, mide 1,93 m, yo mido 1,65 m, una cosa así. Y claro, cuando éramos adolescentes, mi mamá a la noche por ahí hacía pizza y sobraba, y nosotros nos queríamos comer la pizza fría el otro día, un asco, pero nos encantaba, y mi mamá la ponía arriba de la heladera. Cuando yo me levantaba en la mañana, para mí no había nada para comer, pero para él sí, porque él la podía ver. Entonces, su percepción de lo que estaba pasando era totalmente diferente a la mía, y la diferencia estaba dada por cómo percibía él las cosas por su biología diferente. O sea, para él había comida, para mí no había, ¿no es cierto? Hasta que la veía, se la comía y se acababa todo el problema. Entonces, pero nuestra biología no la podemos modificar, pero sí podemos modificar la forma en que la interpretamos. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, no sé si hay comida, pongo una silla y espío arriba de la heladera. Eso es una construcción, es una acción, y es lo que hace que modifique mi relación con el mundo. Si pongo la silla y me subo a la silla, y al final para mí también hay comida. ¿Qué es lo que hace un coach? Entonces, es un poco lo que estoy haciendo yo con ustedes ahora, y si voy muy rápido me dicen, es desafía creencias. Todo el tiempo el coach desafía creencias, cuestiona y acompaña las conversaciones de los clientes. Un coach no va a dar consejos dentro de lo que es el coaching, digamos, ni va a decir qué es lo que hay que hacer, solamente va a desafiar a su cliente o a la persona con la que está hablando para acompañarlo en sus conversaciones, para que esa persona, y ahí la pasé, quise sacar la cosa, para que esa persona pueda ver que existen posibilidades. Por ejemplo, esta posibilidad, podría haber venido un coach en ese momento, cuando yo era chica, y decirme, por ejemplo, ¿cómo podrías hacer para ver qué hay allá arriba? Entonces yo pensaría, bueno, quizás si pongo la silla y llego arriba de la heladera y veo. Acompaña a su cliente, o como quieran llamarle, mucha gente dice coachee, yo digo cliente, porque es un par. Acompaña a su cliente a ver nuevas posibilidades. A esta charla yo quería encararla un poco así, quería encararla desde el punto de vista del desafío,
de abrir una conversación, de no decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, o esto es así, o es de tal manera, porque en realidad esta es la manera como lo estoy viendo yo, con mi historia, con lo que he hecho, en lo que he trabajado, lo que estudié, y todas mis elecciones. Entonces, es solo una posibilidad. Bueno, acá entramos, el tema. Acá todos me imagino que estarán pensando y tienen el 80% de su tiempo, o no lo sé, metido en este tema de la pandemia, esta pandemia, que es un suceso que está ocurriendo, que es una cosa que nunca ninguno de nosotros ha vivido, y, y además de eso, para nosotros, no sé si para otras personas, ha sido una cosa totalmente inesperada. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado, y yo misma me pregunté muchas veces qué es lo que realmente está cambiando, qué es lo que realmente está cambiando más allá de las circunstancias. A las circunstancias yo le llamo al contexto, porque problemas siempre tenemos, pero ¿qué es lo que está cambiando realmente acá? Y ahí voy a hacerles un cuentito que lo leí en un libro muy interesante que empecé a leer, pero es tan interesante como complicado, entonces no lo estoy pudiendo terminar, pero tiene historias muy interesantes. Es el libro se llama Cisne Negro, que se los recomiendo. De paso, quiero contarles que la pandemia no es un cisne negro, el cisne negro es un suceso inesperado que cambia totalmente el curso del tiempo. Esta pandemia no lo es, porque hubo gente que pensó que podía pasar una cosa así, pero tiene conceptos que la verdad que están muy valiosos. Y el cuento que cuenta es el cuento del pavo. El problema del pavo le llama. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Y el pavo, ustedes saben, en Estados Unidos el pavo se come para el Día de Acción de Gracias, y resulta que al pavo todos los días de toda su vida viene un granjero, el granjero o la persona que lo cuida, y lo alimenta, lo alimenta, lo alimenta. Y el pavo podría, si pensara, podría pensar que todos los días de su vida va a ser así, porque siempre lo están alimentando, siempre lo tienen cómodo, no sé si calentito, o sea, como para que crezca, engorde, y el pavo está chocho, hasta que un día, inesperadamente, llega el Día de Acción de Gracias, y pasa lo que tiene que pasar, y se acabó la buena vida del pavo. ¿A qué voy con esto? Es que no veamos lo que está pasando no quiere decir que no está pasando. Eso es la ceguera cognitiva. Cuando uno mira y cree que todo lo que está pasando es lo que veo, y lo que no veo, como no lo veo, no me entero. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que pasó con esta pandemia. No sabemos qué es lo que estaba pasando realmente, pero como no lo veíamos, nunca nos enteramos. Lo que ha producido, más que nada, este suceso es un quiebre muy fuerte en todas las personas. No sé, ustedes me dirán por ahí, no sé si a alguno le pasó que no ha tenido un quiebre en su vida. Hola, A mí disculpe. me ha pasado. ¿Quién habló? ¿Habló alguien? No. Sí, Gabriela Villanueva, disculpen que me demoré, llegué tarde. No, No, no no hay pasa nada. problema. No pasa Hay nada. que, simplemente Sí, si se pueden ir silenciando, y sí, Sí, después sí sí, va a sí, haber, sí. va a haber un sí. momento de intercambio. Porque, perdón, pero el problema que tengo es que no veo bien a la pantalla, entonces como que no quiero estar así, entonces por ahí no veo para silenciarlos a los que entraban después. Entonces, digamos, ¿qué está generando este tema? Primero, no sabemos bien qué es lo que está pasando, aunque quizá ahora sabemos un poco más. Yo personalmente creo que lo único que sé es que el tiempo va tan rápido, que lo que pasó la semana pasada me parece que pasó hace 1000 años. Lo que pareciera que está generando en las personas, o se está generando, es desorientación, confusión, miedo, porque no hay certezas, y aparecen un montón de dudas sobre el futuro. Y acá, como el cuento del pavo, si nosotros creíamos que estábamos seguros y que nunca podía pasar nada,
nos equivocamos, no lo vimos. O sea, que no hayamos visto que no hayamos visto que podía pasar algo, no quiere decir que no iba a pasar. ¿A dónde voy con esto? Voy a que no sabemos, muchas veces no sabemos un montón de cosas, y entonces, porque no las sabemos, por ahí ni nos las podemos imaginar, tal cual eso no quiere decir que no vaya a pasar, pero podemos estar preparados. ¿De qué manera? Lo vamos a ver más adelante, pero antes de pasar no sé cómo se llama, la pantalla, también les cuento que hay muchas personas que están viviendo esto de otra manera, con exaltación, tienen un ánimo como de anticipación, piensan que las cosas pueden cambiar, están empezando a planear otro futuro, están en otro estado de ánimo. La mayoría de la gente pareciera que está en el estado de ánimo más negativo. Entonces, otra cosa que cambia es el tiempo. Y eso creo que es lo que realmente ha cambiado y mucho. ¿Por qué? Y ese para mí es el tema principal de la cuestión, porque en realidad problemas hemos tenido siempre, cada uno, o sea, de manera global quizá no, pero a nivel individual muchos de nosotros hemos tenido problemas que quizá, digamos, en los resultados han sido tan fuertes como los que nos trae la pandemia, pero la gran diferencia es que a nivel mundial los tiempos se están acelerando muchísimo, de manera inimaginable. Y tanto para nosotros, los invito a que piensen qué estaban haciendo el jueves de la semana pasada, y van a ver que ni se van a acordar. Entonces, los plazos que pasan se acortan los plazos en las personas, digamos, en el día a día de las personas, en las familias, y también en las empresas, en los trabajos. Los plazos pasan a ser mucho más cortos. Los plazos, o sea, el largo plazo es a 3 semanas, antes creo que era 3 meses. El mediano plazo son 3 días. Y el corto plazo, cuando me dicen yo quiero algo para corto plazo, es ya. Y si no, acuérdense, si no, porque están muy convencidos, acuérdense qué pensaban ustedes de la pandemia la semana pasada, o de cómo nos estábamos viendo, y qué estamos pensando ahora. O sea, la semana pasada parecía que estábamos saliendo y que se iba a relajar todo, y resulta que ahora estamos de vuelta adentro. O sea, pasó muchísimo tiempo, pasaron muchísimas cosas, y lo que antes pasaba en un tiempo relativamente largo y para nosotros manejable, ahora pasa muchísimo más rápido. Y lo cierto es que el ser humano, como nunca vivió una situación como esta, no está preparado para vivir a semejante velocidad. No está preparado. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Lo que pasa es que las brechas se están acortando muchísimo. Entonces, el pasado es ayer y es historia, ya pasó. Y el futuro es solamente una posibilidad. Lo único que tenemos es presente, 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 y ahí es donde tenemos que accionar. Y me parece como muy divertido que hay un montón de cosas, por ejemplo, les voy a contar una cosa personal, no muy personal, pero personal. Yo el año pasado pagué un curso de unas herramientas para coaching que se llama Points of View, que son con cartas, y lo pagué y no lo pude hacer en ese momento, a fin de año, porque me había ido de viaje, o no me acuerdo, tenía otro curso, creo que fue en noviembre, lo pagué, ¿no? Entonces, como no lo pude hacer, me dijo la persona que lo daba, bueno, no te preocupes, lo damos más para adelante. Y resulta que cuando llegó más adelante, estábamos en medio de la pandemia, ella lo adaptó y lo dio online. Y lo cierto es que ese curso, que era carísimo y que es buenísimo y qué sé yo, es para dar de manera presencial, o sea, en re poco tiempo, un montón de cosas que antes eran súper bárbaras, espectaculares y súper novedosas y buenas, ahora son obsoletas. Por supuesto, el curso este es tan bueno y está diseñado por israelíes y es una empresa como muy... Entonces ya están viendo la manera de hacerlo online, o que se pueda hacer por Zoom o lo que sea. Pero lo que sí les quiero mostrar, y que yo lo veo personalmente en mi trabajo, que un montón de cosas que hemos ido aprendiendo ya no nos sirven. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que aparece una necesidad como muy imperiosa de vivir el presente. A ver, nosotros cuando hablamos de vivir el presente, siempre, no sé, nos imaginamos, acá tengo una amiga mía que la estoy viendo, que ella es budista, vivir el presente, los budistas hablan de vivir el presente. Hay un señor que escribió un libro que se llama El poder de la hora, que algunas lo habrán leído, y que habla justamente de esto, vivir el presente, y todos creo que medio siempre estuvimos conscientes de que lo bueno que está vivir el presente, pero ¿cuál es la diferencia con ahora? La diferencia es que antes era una idea poderosa era vivir en el presente, y el que podía lo hacía. Ahora no nos queda ninguna otra posibilidad más que vivir el ahora. Hay que vivir el ahora ya, lo cual no quiere decir vivir el ahora en el sentido de decir, bueno, me voy a vivir todo y qué sé yo, sino estar presente. La necesidad de estar presente en este momento y practicar el arte de la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Una palabra que digamos, en nuestra cultura es muy pesada, y sin embargo, el significado que yo le doy, porque obviamente lo tomé de otra persona. Sí. Gaby, hay una persona que entró, no sé si es Marcela, iPhone A de ver, ahora Marcela, la lo miro. podés silenciar, y Sí. alguien que se llama Piper o Piper, o no sé, también sí. A ver. Y Daniela, hay 3 personas que sí las podría silenciar, o ellas sí se pueden silenciar porque Sí. hace eco. Sí, no las estoy pudiendo ver. Ah, acá están. No, porque Ahí está, corrí Marcela, gracias. Daniela, la voy a silenciar también. A ver si ya la vi. Y ya la vi. Bueno, me corté la inspiración. Estaba hablando de esto, del arte de la responsabilidad. O sea, ser responsable y el arte de la responsabilidad. ¿Qué significa para mí? Y acá es donde yo uso el lenguaje y convierto mi mundo. Y eso me gustaría que quizá lo puedan ver. Donde yo a una palabra le puedo dar otro significado. Por ejemplo, cuando yo era chica tenía un papá que era muy estricto. Y además de ser vaga, también no sé cómo, no me acuerdo porque no sé cuál habrá sido la conexión que hacían, pero también parece que era muy responsable. Entonces para mí la palabra responsable era una cosa pesada y que era realmente como, yo no quería hacerla, o sea, era una cosa que no me gustaba. Y he resignificado digamos, la palabra responsabilidad. Porque lo que me trae ahora la palabra responsabilidad es justamente esto que tiene que ver con el arte de vivir en el presente. Es un arte que se aprende y se vive. Y es esta cosa de poder responder con habilidad. O sea, en vez de reaccionar, responder a la situación que me está viniendo desde afuera y que me trae el contexto con habilidad. Responder en vez de reaccionar. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay otra cosa que está pasando y que escucho bastante también. Cuando pase la pandemia voy a hacer tal cosa, y cuando pase la pandemia voy a retomar tal otra, y que cuando pase la pandemia voy a hacer gimnasia, y que cuando pase la pandemia voy a retomar mi negocio, pero mientras tanto, paralizado, me quedo parado. Pero ¿y qué pasa si esto es permanente? Porque la historia va para adelante, o sea, eso es un hecho. La historia no retrocede, va para adelante, y en este presente tan veloz, las cosas que antes pasaban en un espacio así, ahora pasan ese mismo espacio de tiempo, pero está mucho más concentrado y parece que son gigantes. Entonces, ahí quizá sería una pregunta para hacernos: ¿qué vamos a necesitar cambiar nosotros para aportar a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestros clientes? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué es lo que nos está faltando para poder estar, digamos, a tono con esto que nos está pidiendo este contexto? Pensando que es muy, digamos, por no decir imposible, pero no pareciera como que fuera a cambiar, o sea, a volver para atrás. Van a pasar otras cosas, pero volver para atrás pareciera que no va a ser posible. Noé, por favor, y Piper o Piper, si se pueden silenciar, A ver si por los favor. puedo.
Casi te silencio a vos. Ay, las tengo más No, abajo. sí, ya me había silenciado. Gracias. Ya te voy a silenciar, perdón. Ahí está. Entonces, ¿qué vas a ofrecer? O sea, ¿qué vas a ofrecer? ¿Qué vas a necesitar ofrecer? Y esta cosa de ponerse a pensar, bueno, a ver, ok, como un emprendedor, como ese es un pensamiento emprendedor, ¿qué es lo que falta? Tengo otra amiga que también la veo ahí, que también se está teniendo que reconvertir, entonces ella tiene una fábrica de alfajores, pero tiene una estructura re grande, entonces está viendo ahora como esos alfajores que los vendía en su negocio, los está poniendo en un supermercado y por ahí también va a hacer mermeladas y no sé qué, va a hacer dulce de leche y está tomando un curso de maestro heladero por internet, entonces ¿qué es lo que voy a ofrecer? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Y dónde puedo yo aportar? ¿Qué conversaciones voy a necesitar tener para estar en el lugar que quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Y qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué conversaciones internas tengo que tener? Si me quedo en la conversación interna de que, uy, qué difícil, que está esto, que no se puede hacer nada, que no sé qué, y bueno, difícil, difícil. Cuando yo estaba estudiando coaching, y tenía una tutora, mi primer tutora, una genia, yo era la reina de lo difícil, todo era difícil para mí, y creo que decía todo el tiempo, qué difícil esto, pero ya hasta lo decía como muy, muy, digamos, asiduamente, cualquier cosa era difícil. Y un día ella me dijo, cambia la palabra difícil por otra palabra que signifique lo mismo, pero que haga que puedas cambiar el lugar donde estás vos, o sea, que te lleve a la acción, que eso es lo que desde el coaching vemos que es interesante, llevar a la persona, al ser, a la acción. Yo pensé y no se me ocurrió, pero ella me la dijo, y es una palabra que la verdad es que la uso mucho ahora, antes la tenía que pensar y ahora la uso directamente, y es cambiar la palabra difícil por desafiante. Entonces, cuando yo digo, toda esta situación es difícil, yo me quedo parada, es difícil, y me congelo, y no puedo hacer nada porque me muero de miedo. Cuando digo es desafiante, y acá quizá también puedan ver cómo el lenguaje cambia nuestro mundo, cuando la palabra desafiante impulsa para adelante e impulsa a la acción. Y eso a mí la verdad que me constituye bastante, después de bastante trabajo, y me parece que es una idea que es bastante interesante. De todo esto, de lo que he venido hablando, la base de todo esto es que, si bien quizá, bueno, por ahí los que me conocen no, pero los otros sí, cuando escucharon liderazgo, dijeron, uy, ¿cómo que es ser líder y no sé qué? Y el liderazgo, en vez de pensarlo de afuera para adentro, hay que pensarlo, y a mi manera de ver, de adentro para afuera. Empezar a liderarme yo mismo. La cartera negra. Había hay otro que está con la cartera negra. Muy... Sí. Acá no sé si vos me No, podés no, hacer o si no sabés puedo, hacer. perdón, no puedo. Ah, bueno, te silencié a vos. Ya está, no te preocupes, no te Listo. preocupes. No puedo silenciar la que está hablando. No puedo. Bueno, ya está, No no te importa, no preocupes. importa. No me acuerdo dónde iba, pero la cosa es que necesitamos liderarnos a nosotros mismos, ahí me estoy liderando, para poder liderar a otros, porque, digamos, yo no puedo hacer ni pedirle a los demás que hagan lo que yo no conozco. O sea, ¿cómo voy a hablar de liderazgo si yo no puedo liderarme? ¿Cómo voy a tener personas a cargo si voy a decir, bueno, esto es lo que hay que hacer y yo ni siquiera puedo, ¿qué me pasa? No me pasa en el trabajo, pero me pasa con mis amigas que lo padecen, que yo llego tarde. Entonces, con el trabajo no me pasa, pero con mis amigos sí. Entonces, ¿cómo puedo yo pedir a los demás que hagan las cosas que yo no puedo hacer para mí misma? Entonces, un poco viene por ahí todo esto que estábamos hablando, de para ser líderes hoy, necesitamos primero liderarnos a nosotros mismos. Entonces, si sos líder de una empresa, líder de una familia,
líder de un equipo o líder de vos mismo. Estamos pasando una situación que nunca habíamos pasado antes, entonces. Acá hay un concepto que también me parece súper interesante, y esto es otra de las cosas que probablemente haya cambiado en cuanto a idea, y es, ¿qué es lo que nos permite hacer compromisos? Compromisos quiere decir, yo por ejemplo digo, bueno, tengo que hacer este trabajo y tengo que hacerlo. ¿Qué es lo que me permite hacer eso? Tener confianza en mí mismo. ¿Qué es lo que me permite ser más grande que mis estados de ánimo? Tener confianza en mí mismo. ¿Qué es lo que me permite no entregarte a mis miedos o a mis estados de ánimo, que a veces no están tan buenos, o a veces también por ahí uno está muy exaltado y pasado? ¿Y qué es lo que me permite no ser en este momento un espectador esperando a que las cosas pasen, sino salir a buscar lo que quiero? Lo que me permite eso es la confianza en mí mismo, la confianza de cada uno de ustedes en uno mismo, que no es, digamos, aunque muchas veces suena leve, no es tan leve esto, porque en realidad la confianza de la que estoy hablando no es una confianza de yo puedo y yo lo voy a hacer y qué sé yo, sino que tiene más que ver con la confianza existencial. ¿Y qué es la confianza existencial? La confianza existencial es la confianza absoluta en uno mismo, que quiere decir que es diferente, o sea, no tiene nada que ver con el ego, porque el ego es para afuera, y esto es para adentro. Entender que uno es suficiente para relacionarse con lo que está sucediendo. Soy suficiente. Y ahí me acuerdo que una vez, no hace mucho, yo estaba en terapia con mi terapeuta, que es una grosa, antes de la pandemia, entonces yo le decía, no, porque yo la verdad es que me doy cuenta que estoy haciendo esto y esto, pero bueno, ahí entraba mi mamá, yo sé que soy medio vaga y podría haber hecho las cosas mucho mejor. Y ella me dice, ¿por qué decís que podrías haber hecho las cosas mucho mejor? Y no sé, porque podría decir, bueno, pero no las hiciste, entonces no sé si podrías. Hiciste lo que hiciste. Entonces, a eso voy, entender que uno es suficiente para relacionarse con lo que está sucediendo. O sea, si yo hoy doy esta charla y por ahí no cumplo mis expectativas, o ustedes no cumplen tampoco sus expectativas al escucharlo, bueno, es suficiente, es lo que hay hoy. Que no tiene que ver con la resignación, no es resignarse y decir, bueno, es lo que hay, o no sé qué, no. Tomo lo que hay. Por ejemplo, en mi época de arquitecta, si yo quiero hacer una casa con 10 ventanas y solamente pude comprar 5, y bueno, tendré que pensar cómo hacer mi casa con 5 ventanas, porque por más que quiera hacer mi casa con 10 ventanas no hay. Entonces, ¿cómo voy a hacer para hacer mi casa con las 10 ventanas que tengo? Tomar una posición propia, enraizada justamente en la aceptación de decir, bueno, voy a trabajar con lo que hay. Y navegar sin controlar, con maestría, o sea, usando las habilidades que tengo, lo mejor de mí mismo, pero sin controlar. ¿Y a qué voy a decir sin controlar? Justamente esta disrupción lo que nos hizo es perder lo que creíamos que teníamos sobre la situación, que era control, lo que creíamos, según el cuento del pavo, porque no sé si la teníamos, evidentemente no, pero creíamos que teníamos el control. Yo personalmente, el tema del control, a la famosa zona de confort, le llamo, perdón, a la zona de confort, que ya han escuchado y todo el mundo lo dice, yo no, porque la zona de confort para mí justamente es la zona de control, la zona donde me siento tranquila, donde yo siento que estoy controlando todo, y si ustedes van al significado de lo que es la frase de la zona de confort en este momento, que se escucha muchísimo, es un lugar donde no está seguro, está tranquilo y con la fantasía de que todo puede ser controlado. Entonces, salgamos de la zona de control y salgamos de la zona de confort, porque en realidad no estamos controlando nada. Solamente lo único que podemos controlar son las cosas que podemos hacer. Vivir en la posibilidad, observando nuestros estados de ánimo. Esto es interesante porque siempre tenemos la posibilidad de elegir, siempre, siempre. Y ahí esta cosa de meterse para adentro y pensar, bueno, si estoy donde estoy es porque quiero estar acá, porque siempre hay posibilidades de hacer otra cosa. Quizá para hacer otra cosa
tengo que renunciar a otras cosas, pero no es que no tengo la posibilidad existe. La confianza existencial también consiste en amar los quiebres, como por ejemplo esta pandemia. Es lo que tengo ahora, en este momento, lo abrazo, y como es lo que hay, me sumo a eso, lo amo, lo quiero, y lo dejo transcurrir en el aprendizaje. O sea, de esto voy a aprender algo, o no. Son las circunstancias que me tocan en la vida, y generalmente uno de las circunstancias aprende. Cosas buenas, cosas por ahí que no están tan buenas, mucho o poco, pero siempre aprende. Y creando problemas que valgan la pena resolver. O sea, y esta parte es por ahí un poquito más profunda y que tengan que ver con nuestro sentido de vida, qué es lo que realmente queremos hacer. Hay un libro de un coach que a mí me gusta mucho, mucho, que habla de este tema, e incluso lo habló antes de la pandemia y a mí me asombra, que se llama Jim Selman, que si lo pueden comprar está en internet, en inglés y en español, pero en PDF, y es muy interesante porque él habla de vivir vivir en un mundo de tiempo real, que es un poco lo que está pasando, y habla de 6 capacidades para vivir en un mundo real, que por lo menos a mí me resulta una manera bastante ecológica, sustentable, de vivir. Y son estas 3 capacidades o distinciones, que son aceptar lo que está pasando como es, ser en el contexto, o sea, estar presente, pero estar presente y en acción, no estar presente, o sea, listo para accionar, escucharse, observar los estados de ánimo que estoy teniendo, y quizá elegir salir de ese estado de ánimo. Y también ahí tengo una gran maestra, tengo una amiga, que también, o sea, que es la de los alfajores, que ella elige mucho sus estados de ánimo. Entonces, se observa mucho y los elige, y la verdad que eso está bueno, le sirve bastante y yo aprendo. Comunicar, cuidar de nuestras relaciones, no solamente las relaciones con las personas, sino cómo nos relacionamos con las cosas que nos van pasando. Cómo me relaciono con el clima, cómo me relaciono con la pandemia, cómo me relaciono con el trabajo, cómo me relaciono con la situación que estoy viviendo. Apropiarse. Y esto tiene que ver con una mirada más sistémica, donde habla que, bueno, tanto conocimiento hay en el mundo, no necesariamente uno tiene que saber todo, es un espíritu como más de colaboración y de compartir experiencias, y apropiarse, que no quiere decir robar, quiere decir apropiarse, ahí hay otra cosa que, bueno, yo, en el lenguaje, quiere decir como apropiarse de las ideas de otros. Por ejemplo, como estoy contando yo de mi amiga que hace tal cosa, yo digo, uy, mira qué bueno lo que hace, o sea, me apropio de esa idea porque está buena y me sirve para mí, y quizá otras cosas que yo haga pueda servir a otro. Esta cosa de la colaboración, porque bueno, creo que está, digamos, muy en este momento presente, que para salir de este trance y de esta circunstancia, uno no sale solo, hay que salir entre todos, porque si no, no vamos a salir. Y cuidar, que esa la dejaría abierta. Este señor Selman piensa, y a mí me convenció, que cuidar probablemente sea la capacidad más importante del futuro. La gente que cuida la educación, que cuida a la gente que cuida a los enfermos, que cuida las relaciones, o sea, el cuidado como amor hacia el otro. Lo dejaría abierto a lo que ustedes opinen. Entonces, ¿cómo podemos navegar el hoy? Esto, digamos, ya estamos terminando, Eva, así que, ¿cómo navega una persona que sabe mucho de navegación? O sea, seguramente quiere llegar a un lado, tiene un rumbo, sale con su barco, digamos, el líder de hoy no es capitán, el líder de hoy es un navegante. Sabe de dónde viene, sabe a dónde está, probablemente también sepa dónde quiere llegar, pero no sabe qué va a pasar. Entonces depende de sus habilidades en el momento en que las cosas están pasando, para que las cosas pasen como quiere que pasen.
El futuro se construye en el aprendizaje, mientras transcurre el tiempo. Y esta es otra cosa súper interesante que está pasando, porque con esta cosa de que se achican las brechas y los tiempos, y uno tiene que hacer todo mucho más rápido, y tiene que aprender muchísimo. Por ejemplo, hoy estábamos viendo con Eva, yo es mi primer Zoom que hago así como host, entonces aprendo mientras lo hago. Y hoy escuché a la mañana a Longobardi, que justamente decía una cosa parecida, decía, mirá lo que está pasando con lo del plasma, qué cosa que nunca pasó, que no sé si nunca pasó, pero está pasando ahora y lo van a empezar a escuchar por todos lados, que se va experimentando a medida que se investiga, o sea, van las dos cosas a la vez. A medida que voy navegando, voy aprendiendo. No hay tiempo para aprender y después hacer las cosas. Hay que ir haciendo las dos cosas a la vez. Entonces ahí van a caer, digamos, muchas ideas que hay sobre el aprendizaje, donde, bueno, esto que ya se está empezando hace mucho, bastante, pero digamos, estas cosas tal cual, que son ideas poderosas que ahora se convierten en realidad. Esta cosa del aprendizaje, donde uno se puede equivocar, qué linda idea, poderosa idea, pero ahora es realidad. Entonces, ser bastante consciente de eso. Y esta es mi última fotito, es que la idea es que vamos navegando en las circunstancias, las cosas que nos pasan, las condiciones están dadas, pero nosotros podemos elegir cómo nos relacionamos, qué hacemos con lo que está pasando, reaccionando, quedándonos duros o lo que sea, o respondiendo con habilidad, siempre en el momento presente. Y ahí quizá podamos elegir qué líder queremos ser, estar siendo, eso fue un jueguito de palabras que es interesante, podemos elegir estar siendo en este momento el líder que queremos llegar a ser, o sea, construir nuestro propio liderazgo, siempre en la acción, siempre haciendo, o sea, construyo mientras voy haciendo, investigo mientras voy aprendiendo. Y ahora les voy a hacer una pequeña actividad, un juego. Así que, bueno, eso les tendría que haber dicho al principio, por mi experiencia, si alguno tiene papel y lápiz a mano, es muy fácil, cortito, y creo que les va a servir. O en el celular, o en el lo celular pueden escribir. también puede ser. Así que bueno, voy a abrir los micrófonos cuando puede mi aprendizaje, ¿cómo socorro? Cada uno se lo puede habilitar. Cada uno se lo puede, abre. bueno, ábranlo si quieren. Bueno, lo que vamos a hacer es, yo voy a tomar el tiempo, y lo primero que vamos a hacer es, puede ser con cualquier cosa, y no hace falta que piensen profundo ni nada, porque lo importante es que lo hagan y que puedan ver qué es lo que pasa. Y que piensen un propósito o algo que quieran lograr realmente y con muchas ganas, aunque sea una huevada, lo que quieran, no sé, hacer un suéter, por ejemplo, yo quiero hacer una manta, no sé, en un lapso menor de 9 meses, me gustó 9 meses porque es como un bebé, pero puede ser, pero más o menos, en un lapso menor de eso, que es algo que quieran lograr realmente. No piensen. Yo les diría que se muteen en realidad, Gaby, porque Bueno, tiene mucho ruido ambiente. ¿Por qué no los ok. muteas a todos? Y después de la actividad, el que quiere hablar y compartir puede pedir y se desmutea. Perfecto. ¿Sí? Ahí Si querés, voy. no, estás compartiendo, claro. No. Porque si no se escucha mucho ruido ambiente y Okay. Ya me tenés avisó que ir al cómo es Zoom. así. Sí, ahí estoy. Lo que pasa es que tengo varias cosas abiertas. A ver si los veo. No. Bueno, igual ahora no hay ruido, seguí si Bueno, querés para ok. no. Entonces, les voy a dar, bueno, ya me imagino que lo estarán haciendo, así que les voy a dar solamente 40 segundos para que piensen ese propósito y lo escriban. Y ya empezamos. Es una actividad cortita, son menos de 5 minutos.
Bueno, vamos terminando, ¿lo tienen? Bueno, la segunda parte va a ser, y esto, presten bien atención, quiero que hagan una lista de lo más que puedan en 1 minuto y medio, que yo voy a empezar a contar, y que piensen y anoten todas las cosas que tendrían que hacer para que eso que quieren hacer no se cumpla, para que no se cumpla, o sea, al revés, en vez de que para que se cumpla, para que no se cumpla. O sea, ¿qué es lo que harían para boicotear esa cosa que quieren hacer con tantas ganas? Ya. Todo lo que puedan, aunque sean cosas ridículas, no importa. Bueno, ¿pusieron muchas? Sí. Y ahora vamos a pasar a la tercera, y espero que no se choquen, y es, quiero que miren bien esa lista y que piensen, y lo pueden compartir si tienen ganas o no, porque total es para ustedes, es ¿cuántas de esas acciones están haciendo hoy? Sí están haciendo hoy. O sea, ¿cuántas de esas acciones que podrían hacer para que salga todo mal están haciendo hoy? Acá está. Bueno, listo. Ya estamos, aunque hayan encontrado uno está bien. Y bueno, nada, si Si quieren querés puedes dejar compartir, puedes dejar de compartir de pantalla, así pantalla. podemos, Ok, así podés ver a bueno, todas, se puede ver a todos en, ok. ¿viste? Sí, en realidad me gustaría eso, y bueno, esta la vamos a dejar para después, entonces la pregunta sería, a partir de lo que estás viendo hoy, ¿qué es lo primero que vas a hacer mañana para lograr tu propósito? O sea, mañana cuando te levantes a la mañana, ¿qué es lo primero que vas a hacer para lograr lo que querés hacer viendo lo que estás viendo hoy? Y después, no sé, pueden hacer todo lo que quieran. Pero bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla y le paso la posta a... Ahí estás, perfecto, así Listo, por lo menos nos vemos las caras. y estaba Gracias, viendo por gracias ahí. Gaby. Bueno, Muchas gracias. Igual si quieren compartir, si querés hacer un espacio, nos quedan unos 10 minutitos y ok. sería lindo si querés, si alguna quiere compartir algo que se dio cuenta, o no sé, lo que vos Sí, quieras. si alguna quiere compartir, porque yo me acuerdo cuando hice este ejercicio y que empecé a ver, que fue muy gracioso, porque empecé a ver todo lo que estaba haciendo de la lista de las cosas que no debía. Claro, después, a medida que pasaba el tiempo, me iban apareciendo más. Tenía una lista re larga. La hicimos en un equipo hace poquito. Y bueno, nada, así que quería, si quieren alguna quiere compartir, o contar qué se lleva, o tiene alguna duda. Sí, María Villanueva, a ver, te podés desmutear vos porque yo no puedo. Sí. Hola, ¿qué Perfecto. tal?
Bueno, ¿Cómo ante estás? todo, Ah, ¿qué haces, gracias, Gaby? aunque llegué unos minutos tarde, pero maravillosa la exposición, Ay, gracias. precisa y muy, como que viene a bajarnos línea muy en un momento preciso, exacto, de tanta utilidad. Yo lo que puse, que todos los días me resisto porque me compro libros, me anoto en talleres, yo quiero empezar a escribir, pero no me pongo a practicar. Entonces yo misma me estoy boicoteando porque ¿qué hago para que no se cumpla? Y bueno, todos los días me tendría que sentar un rato a ponerme a escribir. Entonces la Porque pregunta sería, ¿qué es lo primero que vas a hacer mañana? Lo primero que vas a hacer mañana, hacer el cuando... ejercicio que hice al principio de la cuarentena, que era me sentaba igual ante la hoja en blanco y termina saliendo algo. Pero bueno, después fui perdiendo como la voluntad, las ganas, las excusas, el boicot. Pero bueno, nada, está bueno hacer un compromiso con uno mismo de decir esto de ser responsable, ¿no? Con responsabilidad, Y te hago con- una pregunta, suponete, ¿vos haces alguna actividad que sea, digamos, como que vayas adquiriendo hábito progresivo? Por ejemplo. sí, corro hace muchos años, pero bueno, viste que en estos momentos como que todo te ¿Y cómo flaquea. empezaste? Ay, empecé con muchas ganas y me reentusiasmé y cumplía y nada, y tenía una carrera y hacía los Ok, entrenamientos. pero ¿cómo empezaste? ¿Corriendo mucho o poquito? No, poquito, poquito, 15 minutos. Entonces, ¿cómo puedes llevar esa experiencia a lo mismo que estás contando de la escritura? Porque también lo que vas Y a hacer haciendo un es, paralelismo podría decir, bueno, en vez de decir, bueno, me pongo 2 horas, bueno, ponerse, por qué sé yo, ejemplo, media hora, por ejemplo, listo, media hora, aunque no me salga ujú, nada. dale, Escribir no me sale nada. tal cual, está buenísimo. Sí, Bueno, gracias. gracias a ustedes. Yo podría aportar algo en relación a las últimas preguntas que hiciste, que fue muy lindo todo lo que decís, es muy positivo. Ojalá que todos tomen muchas de las palabras que dijo Gaby, porque realmente uno se debería manejar así en la vida y no lo hace. No sé. Pero con respecto a las preguntas que hiciste, la primera no me acuerdo bien cuál era, y yo lo que había puesto era construir. Ah, Lo sí. que yo quiero hacer de ¿Cuál es ahora tu en más es propósito? construir, Sí. mi propósito es construir, y después le agregué reconstruir, es decir, reconstruir lo que ya tengo, ¿no? Y después en la segunda pregunta, que era lo que yo no debería hacer para que esto no se logre, era no ocuparme de esta construcción, no pensar en los otros, que son los que un poco son los que trabajan conmigo, y dejar de creer en los proyectos y en las cosas que yo quiero construir. Eso es lo que no haría para que no pueda construir eso que quiero en la primera pregunta. Después dijiste, ¿qué es lo que harían? Bueno, todo eso, ¿no? Pensar en los otros, ocuparme, dejar de crear mis proyectos y todo eso. La cuarta no recuerdo, pero también es todo. Y la quinta, que es la última, que no recuerdo bien la pregunta, qué es lo que harían o Sí. algo así. ¿Qué lo Bueno, querías mañana? Una acción es chiquita continuar, y es continuar, continuar. es Ujú. continuar para mí. Eso Bueno, es. gracias. Yo había pensado en, la pregunta fue y es desarrollar mi paciencia, que es cada vez más pequeña. Con un ser especial lo pensé, que es con mi madre, así que bueno, y esta cuestión del no es distraerme, ignorar y convencerme del no hacerlo, Mm, ¿no? Entonces, ¿qué haría mañana? También la respuesta es mm. todo. Son Todas las acciones cosas estas chiquitas. de, Son acciones claro, chiquitas, como decía Gaby al principio, era como poder hacer cosas chiquitas porque, o sea, lo suficiente, ni más ni menos, lo suficiente. Porque si no, muchas veces uno como que se plantea objetivos demasiado grandes y se vuelven pesados. mm, así es. Bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias. Súper bueno. Cambiar el desafiante por difícil ya está, me quedó agendado en la cabeza.
Carmen, Sí, ¿puedo hablar? sí, Estoy en la cola, en la estás lista. en la cola. Bueno, te quiero agradecer, Gaby, porque me gustó mucho tu charla y me pareció, para resumir, cortito y al pie todo lo que dijiste, ¿Por como qué? muy concreto, y por el sentido de que Sí, pudiste hablar en 50 minutos o 45, no sé cuánto más o menos duró la charla, juntaste un montón de conceptos y creo que a todas nos quedó muy claro a dónde querías llegar, a dónde ibas, y me gustó cómo la diste, me pareció muy clara. Y recién me quedé pensando en lo que decía María Villanueva de que dice que todo te flaquea en este momento, que es como un sentimiento que tal vez podemos sentir todos en algún momento del día, y que yo creo que tiene que ver con un poquito, que hay un sentimiento de desesperanza, ¿no? Y todo lo que estamos viviendo todos con tanta incertidumbre, con tantas noticias así medio oscuras, que obviamente uno flaquea, como dijo María, y bueno, entonces hay que tener muy, muy en la conciencia esta desesperanza y justamente agarrarse de todo lo que vos trajiste, y siempre hay algo para hacer. Exacto. Entonces, meterse con las metas, con estos objetivos, con lo que uno puede mejorar día a día del el camino que uno quiere seguir, ¿no? En la vida. Eso me pareció como muy, muy valioso para este momento. Y solamente una cosa más, la palabra resignación o resignar, ¿viste? Para mí tiene como dos acepciones. Hay gente que habla de no me quiero resignar, como tirar la toalla, abandonar, sufrimiento, toda esa connotación más negativa, pero que hay una connotación positiva, que resignar es cambiar de signo, ¿no? Resignificar. Si no tomo coca, no hay coca, tomo agua, pero algo voy a tomar. Siempre hay algo. Claro. Si no es lo que yo quiero o me gustaría. Claro. Bueno, gracias, Gaby, la verdad me encantó. Gracias. Te felicito. Gracias. Gracias a todas. Hay una preguntita acá que dice, Gaby, ¿por qué nos boicoteamos tanto y todos seguro escribimos algo que hace que no avancemos en lograrlo? ¿Es miedo? Bueno, te pregunta Laura. No sé, es una emoción, sí, necesitas charlamos, pero no sé qué es. Son creencias, son cuestiones que nos limitamos, un poquito lo abordaste, ¿no? Son cosas que nos dijeron que quizás no podíamos hacer, bueno, tanto el ser humano es tan complejo, pero bueno, una buena pregunta para también hacernos. Me quedo pensando, porque generalmente sí es miedo y se manifiesta de distintas maneras, pero bueno, no lo sé. Bueno, muchas gracias a todas Gracias, y Eva, todos gracias por a estar. vos. Gracias, Gaby, Gaby. Gracias. La a charla va a todas. quedar grabada, sí. Y les agradecemos a todas por estar, por participar, y bueno, nos veremos la próxima. Todavía no tenemos las charlas de julio, pero bueno, vamos en breve a sacarlas. Así que gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Bye. Chao. Para la grabación. Buena tarde para todas. Igualmente. Dale, Gracias, chao. Gaby, y gracias, Eva, por coordinar. Y ahora... No, por favor, gracias a ustedes por estar acá. Gracias, Gaby, un beso. Chao. Ay, hola, Jess. ¿Cómo Gaby. estás? No veo un pomo. Chao. ¿Cómo hago para parar? Ah, ya la Tenés que...